Continuamos relatando la biografía de Eugenia de Montijo, una de las mujeres más influyentes del siglo XIX. En el anterior capítulo narramos los primeros años de vida de nuestra protagonista, una historia repleta de intrigas y venturas, hasta que con 26 años se casó con Napoleón III, convirtiéndose de esta manera en emperatriz de Francia. La boda se celebró un 30 de enero de 1853 y la luna de miel no pudo comenzar de manera más cómica. Los recién casados decidieron pasar su primera noche íntima en el Palacio de Saint-Cloud. ¿Cuál sería la sorpresa de los novios al ser recibidos por centenares de invitados, ya que la aristocracia local tenía como costumbre cenar la primera noche con el emperador? Desde la Cancillería se olvidó anular el convite, pero ahí estuvo Eugenia, flamante emperatriz, que con exquisitos modales sobrellevó la velada hasta que los convidados marcharon pasada la medianoche. Después de este divertido suceso, los novios planearon una luna de miel de una semana en Trianon, 7 días de intimidad libres de la encorsetada etiqueta palaciega. Compaginando momentos de ocio con proyectos de futuro, Luis Napoleón puso al día a la emperatriz sobre el estado de la nación. Su boda había consolidado al imperio frente a la oposición, dividida entre orleanistas, legitimistas y republicanos, detractores que no obstante estaban a la baja, pues el Segundo Imperio gozaba de popularidad y aceptación en todos los estamentos sociales. A partir de ahora, Eugenia debería encargarse de la nueva corte, sustituyendo el antiguo protocolo de altezas y grandes. La emperatriz además debería ejercer como cabeza visible de la obra social. A su regreso a París, el matrimonio se aposentó en las Tullerías, en un palacio de 10 habitaciones, donde nuestra protagonista gozó de un servicio compuesto por una camarera mayor, 6 damas, una lectora, un secretario, un bibliotecario, primer chambelán, escudero, diversos sugieres, un cochero, lacayos, sirvientes y demás camareras menores. Todas estas personas ahora estaban a su disposición, cierto, pero Luis Napoleón advirtió a su esposa sobre su nueva situación. Todos ellos tenían ojos y oídos, y podían pasar información sensible a la prensa, la oposición o incluso potencias extranjeras. Precisamente, una de las primeras medidas que tomó el emperador fue la expulsión de Francia de la madre de nuestra protagonista, Manuela Kirkpatrick, quien era demasiado conocida en los ambientes parisinos por las grandes veladas que organizaba, así como por sus deudas. Una vez el emperador saldó sus débitos, con buenas palabras conminó a su suegra para que abandonase el país. Durante sus primeras semanas como emperatriz, Eugenia trabajó a fondo en su nuevo rol, poniendo gran interés en el estado de los más menesterosos. De incógnito, ataviada con un bastón y gafas negras, visitó centros caritativos, con el fin de comprobar de primera mano si sus primeras disposiciones en materia benéfica se estaban cumpliendo con rigurosidad. Pero su faena pronto se vio interrumpida por una feliz noticia que todo el mundo esperaba. La emperatriz estaba embarazada, una buena nueva que solamente trascendió a su círculo más íntimo. Mas poco duró la alegría en el Palacio Imperial. Un baño caliente o una caída a caballo fueron las causas de un aborto. Tras una breve convalecencia y un doloroso duelo, la emperatriz regresó con todas sus fuerzas a la vida pública. Y tuvo que hacerlo extremando las medidas de seguridad. No en vano, los servicios policiales afirmaron de la presencia de ciertos alborotadores extranjeros, prestos a atentar contra la vida de la pareja imperial, juntos o por separado. Estas sospechas se cristalizaron a principios de julio, durante la reapertura de la Ópera Comique. La función se detuvo y la policía arrestó a 15 hombres armados con puñales que esperaban el fin del espectáculo para acabar con la vida del emperador.
Pocas semanas más tarde, en una gira por el norte de Francia, Luis Napoleón fue avisado de la desactivación de un explosivo ubicado bajo un puente por el que debía pasar la comitiva imperial. Vemos que el gobierno de Napoleón III no iba a ser un camino de rosas. La oposición se encontraba muy activa y pronto, desde las cancillerías internacionales, llegaron inquietantes noticias. De nuevo, la religión como excusa. Jerusalén se encontraba bajo dominio del Imperio Otomano, una potencia en decadencia que desde hacía décadas permitía que la Iglesia católica y ortodoxa custodiara los santos lugares. El zar de Rusia se erigió como adalid de sus correligionarios, una actitud que no gustó al Vaticano. Lo cierto es que la proclamación del Imperio francés suscitó inquietudes en Rusia, potencia que miraba con recelo la buena sintonía que mantenía este país con Inglaterra. Napoleón dejó claro que el nuevo Imperio francés sería pacífico, pero contrario a las disposiciones del Congreso de Viena, es decir, en contra del controvertido principio de las nacionalidades. Este es el principio de la Guerra de Crimea, un conflicto que estalló cuando Rusia vio en la debilidad del Imperio Otomano una ocasión de oro para expandirse, acción que tanto Francia como Inglaterra no estuvieron dispuestos a consentir. El zar desplegó tropas y una gran armada en Sebastopol y el Bósforo, arrasando a la armada turca en la batalla de Sinop, la considerada como última gran contienda de la marina a vela. Este acto soliviantó a buena parte de la opinión pública francesa, ya que Turquía era un firme aliado francés desde hacía siglos. El Senado debatió sobre la idoneidad de participar en el conflicto. Conservadores y radicales de izquierda convergieron. Esta era una oportunidad inmejorable para restituir el honor de la patria, erigiéndose el Estado francés como máximo representante del catolicismo y firme defensor de las libertades frente al autoritario Imperio ruso. En definitiva, una ocasión para demostrar al mundo que Napoleón había vuelto y de paso quebrantar la alianza entre Austria y Rusia. Napoleón III despidió a sus primeros efectivos en febrero de 1854, semanas antes de que Francia declarase oficialmente la guerra a Rusia. Si bien la mayoría de la prensa aplaudió la intervención en el conflicto, desde algunos medios se criticó esta arriesgada aventura, poniendo estos últimos el foco en la emperatriz, a quien acusaron de convencer a su esposo para declarar la guerra. Según estos diarios, Eugenia tomó esta decisión con el fin de congraciarse con la Iglesia de Roma, tildándola con remoquetes como la española devota o la española papista. Francia e Inglaterra irrumpieron como un huracán en el este de Europa, cosechando éxitos en las batallas de Almá e Inkermann. Pero estas victorias no decantaron el devenir de la Guerra de Crimea. El zar Nicolás I falleció en marzo de 1855 y el conflicto entró en un periodo de estancamiento. Fue durante estos meses cuando Luis Napoleón y Eugenia visitaron por primera vez a la reina Victoria de Inglaterra. Nuestra protagonista aún no había conseguido engendrar, y según contó Eugenia años más tarde, la monarca inglesa le dio ciertos consejos para quedarse encinta, como minimizar el deporte y dormir con un almohadón bajo los riñones. No en vano, la reina inglesa tenía vasta experiencia en cuanto a parir se refiere, pues durante toda su vida trajo 9 vástagos a este mundo. Tras su regreso a Francia, Luis Napoleón vivió un desagradable incidente. Cerca de los Campos Elíseos, un desconocido se acercó lo suficiente como para dispararle a bocajarro, con fortuna de que erró el tiro. La policía identificó al alborotador, un italiano llamado Pianori, perteneciente a una sociedad secreta que rechazaba la presencia francesa en los estados pontificios. Veremos un asunto que años más tarde trajo de cabeza al emperador.
A pesar de la tensa situación en Crimea, en mayo de 1855 se celebró en París la Exposición Universal, un evento que duró 6 meses y congregó a los más altos dignatarios de la realeza europea. Por allí pasaron los príncipes de Suecia, los duques de Brabante, los reyes de Portugal e Inglaterra y el rey Víctor Manuel de Cerdeña, entre muchos otros. Invitados a los que Eugenia agasajó con exquisitez en inolvidables veladas en Versalles o Saint-Cloud. Pero cierto día Eugenia no pudo atender a sus huéspedes, pues con gran alegría reconoció los primeros síntomas del embarazo. Sin duda los consejos de la reina Victoria habían sido de gran utilidad. Como prevención, los médicos decidieron cauterizar el cuello del útero, una delicada intervención que dejó postrada en cama a nuestra protagonista durante varias semanas. 1856 amaneció con excelentes noticias para Francia. El embarazo de la emperatriz prosperaba, y además las tropas rusas se habían retirado de Sebastopol. Francia y el Reino Unido habían ganado la guerra. El posterior Tratado de Paz celebrado en París consolidó a Francia como potencia europea, un nuevo rol que paliaba en parte la humillación de 1815. Y un 16 de marzo nació el esperado heredero. El parto fue en público, una tradición medieval aún vigente en Francia, y se prolongó más de lo esperado, incluso se tuvo que utilizar forceps. Pero finalmente vino a este mundo un varón, Eugène Louis Jean Joseph Napoleón, Luis Napoleón, aunque Eugenia en la intimidad siempre le llamó Lulú. 100 salvas de cañón recibieron al heredero imperial. Luis Napoleón estaba exultante. Como era tradición, los niños nacidos ese día recibieron un donativo y se convirtieron en ahijados de la familia imperial. El heredero fue bautizado un 14 de junio. Todo parecía marchar sobre ruedas para el joven imperio francés. La economía funcionaba, la población estaba contenta con el nuevo gobierno y Francia había vuelto a consolidarse como principal potencia militar europea. Tan fenomenal racha de bien seguro emborrachó de éxito al emperador, quien en una determinada noche protagonizó un escándalo que humilló a nuestra protagonista. Una de las damas de moda de la época era la condesa de Castiglione, recién llegada a París gracias a su parentesco con el conde Cavour, uno de los hombres más activos en la primera guerra de independencia italiana. Todos alababan su gran belleza y figura, aderezada con unos peinados extravagantes y vestidos imposibles. Cierta noche, el emperador cortésmente le ofreció el brazo y la subió en una barca, alejándose del resto de los invitados. Conmocionada, Eugenia propuso a los huéspedes a jugar al pilla-pilla, conminando a todos ellos para que subieran a una barca y persiguieran al emperador. Pero nadie se atrevió a desembarcar en la pequeña isla artificial donde Luis Napoleón y la condesa Castiglione se refugiaron. Poco después, ambos regresaron al salón, mostrando sibilinamente la condesa las arrugas de su vestido. Nuestra protagonista padeció un síncope y se desmayó. Eugenia sabía de las discretas infidelidades de su marido, pero esta vez era diferente. El emperador había tenido la desfachatez de humillarla en público. Luis Napoleón tan solo dejó el romance con la condesa cuando cierto día, después de salir de su apartamento, fue emboscado por 3 asaltantes, salvándose el emperador del atentado gracias a la presteza de su cochero. Estos 3 individuos fueron arrestados. Se descubrió su nacionalidad, italianos, al igual que la condesa, quien fue llamada a declarar por su supuesta participación en el complot. Antes de ello, se fugó de Francia. Recordamos que Francia tenía intereses en Italia, pues era protectora del Estado Vaticano. Veremos que en un futuro próximo el asunto italiano acarreó severos problemas a la estabilidad del imperio.
Fue un 14 de enero de 1858. Eugenia y Luis Napoleón marchaban en carroza a una representación de la ópera Guillermo Tell. 3 explosiones simultáneas sacudieron el coche, siendo acribillado el chasis del carruaje por la metralla eyectada por los artefactos. Luis Napoleón estuvo a un tris de perder la vida, pues un trozo de hierro le agujereó el sombrero. A pesar de ello, la pareja imperial se recompuso y aparecieron de esa guisa en el Teatro Pelletier, siendo aclamados por la audiencia. En el entreacto abandonaron la función, interesándose por el saldo que había dejado la acción, nada más y nada menos que 10 fallecidos y 140 heridos. Pocos días después fueron detenidos 3 sospechosos italianos, cuyo líder era un revolucionario nacionalista llamado Felicio Orsini. Según las pesquisas judiciales, estos sujetos habían accedido a Francia con pasaportes ingleses y bombas fabricadas en Birmingham. Pocos meses antes, Luis Napoleón recibió un amargo despacho del embajador francés en Londres, asegurándole que a la reina Victoria no le agradaba el acercamiento entre Francia y Rusia. 4 atentados en 4 años. El Parlamento francés, a petición de Napoleón, dispuso que en caso de fallecimiento del emperador, Eugenia ejercería como regente hasta la mayoría de edad del heredero. Y es que el emperador, definitivamente, a partir de ahora iba a tomar más riesgos. A pesar de ser un erudito en cuestiones militares, era virgen en el campo de batalla, todo un deshonor para el tercero de los Napoleones. Todo quedó resuelto en los secretos acuerdos de Plombiers. Francia ayudaría al Piamonte contra Austria, con el fin de animar a Italia a desembarazarse del influjo de potencias extranjeras presentes en su territorio. Como contraprestación, Francia recibiría las plazas de Niza y Saboya, un acuerdo que se reforzó con el futuro enlace entre el príncipe Plomplon y la princesa Clotilde, hija menor del rey Víctor Manuel. El 30 de enero de 1859 se celebró esta boda. Poco después, Luis Napoleón redactó un panfleto titulado Napoleón III e Italia, un manifiesto con el que presentó a la sociedad francesa los motivos de la inminente guerra. Su proyecto era una confederación italiana libre de cualquier dominio extranjero, bajo la presidencia del Papa, custodiado por un contingente francés asentado en el Lacio. El 3 de mayo de 1859, el emperador declaró la guerra a Austria, y 7 días después, entre vítores de la población, Napoleón III marchó al frente de batalla. Tal y como dispuso el emperador, durante su ausencia, Eugenia participaría en el Consejo de Estado, tarea que se tomó muy en serio, pues los allí presentes alabaron el conocimiento de la emperatriz en materia jurídica, administrativa y gubernamental. Pronto, el 4 de junio, llegaron los primeros despachos. Francia había vencido en Magenta. 4 días más tarde, Luis Napoleón realizó su entrada triunfal en Milán. A esta victoria siguió la de Solferino, una humillación que el emperador Francisco José no estuvo dispuesto a tolerar. La Dieta de Frankfurt movilizó a 350.000 hombres. Si Luis no se marchaba de Lombardía, ocuparían territorio francés. Napoleón no quiso forzar más a los austríacos. Ya había conseguido su principal objetivo, así que el 11 de julio negoció con Francisco José en la conocida como Convención de Villafranca, un tratado ratificado posteriormente en los acuerdos de Zúrich, que supuso la presencia residual de Austria en Italia a cambio de la consolidación del reino de Cerdeña y de que Francia se quedara con Niza y Saboya. Unos meses más tarde, Luis y Eugenia visitaron estas regiones, donde fueron aclamados, previo paso de zarpar hacia Argelia, una de las colonias de Francia cuyos habitantes autóctonos recibieron la ciudadanía francesa 5 años más tarde.
Durante la travesía, la pareja imperial fue conocedora de dos amargas noticias. La paz en Italia había sido resquebrajada debido a la irrupción de Giuseppe Garibaldi. La otra noticia afectó en el plano privado a nuestra protagonista. Su hermana Paca, duquesa de Alba, había muerto a los 35 años de edad debido a la tuberculosis. Eugenia abandonó a toda prisa Argel rumbo a París, lugar donde había fallecido su hermana. La emperatriz decidió tomarse un respiro, marchando de incógnito bajo el nombre de Condesa de Pierrefonds a respirar los aires puros de Escocia. La prensa pronto supo de la misteriosa desaparición de la emperatriz. Los tabloides lanzaron todo tipo de suposiciones, como que la Montijo se había divorciado, harta de las constantes infidelidades de su esposo. Nada más lejos de la realidad. Un 12 de diciembre de 1860 regresó a París, acallando los rumores sobre su separación. Antes de abordar el crucial papel que jugó nuestra protagonista en la campaña de México, nos referimos a un curioso episodio sucedido en el Palacio de las Tullerías, cuando allí llegaron unos embajadores del reino de Siam, la actual Tailandia. Los diplomáticos, tal y como era costumbre en su país, nada más ser recibidos por Luis Napoleón y su esposa, se arrodillaron y en vez de caminar se arrastraron sobre codos y rodillas, en fila, poniendo la cabeza de uno contra el trasero del siguiente. Poco después de la recepción fue interceptado un despacho de los exóticos embajadores. Estas son sus palabras, una muestra de la diversidad cultural del siglo XIX. Ese día, 7º del mes del rinoceronte, el emperador, acompañado por todas sus sultanas, nos ha recibido muy educadamente. La principal mujer de su majestad es una persona de gran belleza, aunque a pesar de todo su poder, ese monarca no posee ni un solo elefante para ir a cazar, y se ve obligado a montar a caballo. Nos ha hecho conducir a otra sala, donde se había preparado un banquete. La carne era bastante buena, a pesar de que en la mesa imperial no hubiese ni brochetas de ratón, ni salteado de perro, ni siquiera redondo de tigre. Fuera de esta divertida anécdota, Eugenia recibió la visita de su madre, quien llegó acompañada de José Hidalgo, un reputado diplomático mexicano. La joven nación mexicana se encontraba convaleciente tras la sacudida de la Guerra de la Reforma, un enfrentamiento civil. Francia poseía grandes intereses en este país, más en concreto en las minas de Sonora y Sinaloa, además de una buena cantidad de deuda acumulada en los conocidos como bonos Jekkers. Francia, España e Inglaterra trazaron un plan para reforzar su presencia en México, aprovechando que los Estados Unidos, en este momento, estaban viviendo su particular enfrentamiento civil, la Guerra de Secesión. Un mayor dominio sobre México garantizaría a Francia un mejor control de sus colonias antillanas. Estas tres potencias se reunieron en Londres, acordando un plan de ataque sobre México y poniendo sobre la mesa el futuro cabeza de Estado mexicano. Se barajaron los nombres de los duques de Módena, el duque de Montpensier o don Juan de Borbón y Braganza, pero fue Napoleón quien propuso al candidato perfecto, el archiduque Maximiliano de Austria, quien contaría con el apoyo de Bélgica por su enlace con la princesa Carlota de Bélgica. A cambio de este favor a la Casa de Austria, Venecia sería transferida a Italia. La campaña mexicana comenzó con éxito para los intereses de Francia, venciendo sus primeras batallas en Puebla. Tras muchas vicisitudes, en la primavera de 1864, Maximiliano fue intitulado como emperador de México, el preludio, como veremos más adelante, de un desastre para las naciones europeas interesadas en la empresa. Mientras todo esto sucedía, Napoleón III, ya superada la cincuentena, comenzó a sufrir los primeros achaques, unos severos dolores de riñón que sus médicos paliaron con ingentes cantidades de opio.
Su plan de una nueva Europa se desmoronaba. Austria había perdido influencia en Italia, y además el rey Víctor Manuel reclamó Roma, poniendo al emperador francés en una difícil situación, ya que Francia era la principal protectora del Vaticano. Pero a pesar de estos inconvenientes y quebraderos de cabeza, al emperador Napoleón aún le quedaba fuerzas para mantener un noviazgo secreto con una costurera llamada Juliette Leboeuf, más conocida como Marguerite Belanger. Nuestra protagonista se enteró de esta nueva infidelidad cuando cierto día se encontraba paseando del brazo del emperador y un podenco apareció para saludarle. Allí estaba sonriendo la querida, mirando desafiante a la emperatriz. Eugenia de Montijo encargó unas secretas pesquisas, descubriendo que Napoleón había aposentado a su amante en una cómoda casa en Montreuil, donde vivía con un hijo fruto de sus amores con el emperador. La situación explotó cuando Luis Napoleón sufrió un síncope en casa de su amante. Eugenia no estuvo dispuesta a sufrir más humillaciones. De improviso se presentó en casa de la Belanger, conminándola a que abandonara de inmediato su relación, aduciendo causas de Estado. Dicho y hecho, Luis Napoleón siguió visitando a su amante hasta que cierto día desapareció. En medio de este desagradable asunto, Eugenia mantuvo todo su interés en la empresa mexicana, un asunto que no marchaba según lo establecido. Centrada en su patria francesa, Eugenia luchó con denuedo contra el recién proclamado Syllabus del Papa Pío IX, un manifiesto que condenó el progreso, el liberalismo y la civilización moderna, además de la educación laica. Como respuesta, Eugenia trabajó en este último ámbito con el librepensador Victor Duruy, estableciendo una red de escuelas primarias públicas a confesionales que rompieron el monopolio del clero. Eugenia también impulsó el ingreso de mujeres en los estudios superiores. Como ejemplo, sus dos sobrinas ingresaron en la Sorbona. Este liberalismo de la emperatriz fue duramente reprochado por el Papa, acusándola, según sus palabras, de fomentar objetivos impíos mediante nuevas medidas que ayudan a la obra de destrucción del orden social. Con estas medidas, de bien seguro Eugenia pretendió acallar las voces críticas que la tachaban de ser más papista que el Papa. Como hemos comentado con anterioridad, la situación geopolítica en Europa era tensa. El asunto italiano aún no estaba cerrado, y en México el general Bazaine no conseguía cumplir sus objetivos, ya que una vez finalizada la Guerra de Secesión, los Estados Unidos apoyaron con más intensidad a Benito Juárez. Y cómo no, Prusia olió la oportunidad de expandirse. El canciller Otto von Bismarck se reunió con Napoleón en Biarritz, comunicándole sus planes de declarar la guerra a Austria. Bismarck ofreció a Napoleón ejercer presión sobre Italia para que se aliara con Prusia. A cambio, Francia recibiría las provincias del Rin. Veremos poco más adelante, esta reunión tuvo una crucial importancia en la biografía de nuestra protagonista. A pesar de los intentos diplomáticos de Napoleón III, finalmente, en junio de 1866, estalló el conflicto entre Austria y Prusia, una conflagración que dividió a los pequeños estados alemanes y terminó con la contundente victoria prusiana en Sadowa. A partir de aquí sucedieron unas jornadas de lo más intensas. Bismarck cambió sus promesas, cediendo el Véneto a Francia, pero no las provincias del Rin, tal y como estaba pactado. Esta provocación conmocionó a la población francesa y al mismo Consejo de Ministros, dividido entre pro y antiprusianos. Eugenia de Montijo fue catalogada de antiprusiana. Napoleón dispuso a 50.000 hombres en las fronteras del Rin ante un eventual ataque prusiano. Y en todo este mare magnum se presentó la emperatriz Carlota de México, reclamando más ayuda de Francia para continuar con la guerra.
Napoleón se negó, y tanto él como su esposa fueron testigos directos de un acceso de locura que sufrió la denostada esposa de Maximiliano. La empresa mexicana había fracasado estrepitosamente. Ante los cada vez más amenazantes aires de guerra, Luis Napoleón diseñó una profunda reforma en el ejército francés. 1 millón de hombres serían movilizados como respuesta a Prusia, soldados que estrenarían los modernos fusiles Chassepot en detrimento de los obsoletos fusiles de aguja. Como contraprestación a estas duras medidas, Napoleón, a finales de enero de 1867, promulgó un decreto por el cual abolió la autorización previa para la prensa, una medida con la cual intentó mostrar una faceta más liberal. Y en medio de esta compleja situación, París fue escenario de una nueva exposición universal. A ella acudió lo más granado de la aristocracia internacional, como los reyes de Bélgica, Portugal y Grecia, el príncipe de Gales, la reina de Holanda, el sultán de Turquía Abdulaziz, el hijo del gran taikún de Japón e incluso Bismarck, acompañando al rey Guillermo de Prusia y el mismo zar de Rusia. Eugenia se esmeró por contentar a sus ilustres huéspedes, sobre todo a los cabezas de Estado de Prusia y Rusia, con quien el emperador entabló negociaciones para establecer una paz duradera en Europa. Pero todo se truncó una nefasta jornada, cuando en el Bois de Boulogne el zar sufrió un atentado mientras viajaba en el coche oficial que le había cedido Luis Napoleón. Por fortuna, el zar salió ileso y la policía interrogó al sospechoso, un radical polaco. El zar Alejandro II abandonó enfadado Francia, sin firmar la alianza que Luis Napoleón esperaba sellar. Y en medio de la celebración de la exposición, un 1 de julio, tanto Luis Napoleón como Eugenia supieron de la condena y ejecución en Querétaro del emperador Maximiliano, el fin definitivo de la empresa mexicana, un gran descrédito para el Estado de Francia y sobre todo para la pareja imperial. La fortuna parece que había abandonado al tercero de los Napoleones. 1867 y 1868 fueron años de malas cosechas y muchos franceses se cuestionaron sobre la idoneidad y efectividad del imperio. La prensa se cebó con Eugenia de Montijo, redoblando sus ataques sobre la española, la causante de la mala fortuna del país, críticas que nuestra protagonista encajó de manera estoica, no sin cierto rencor y desgaste personal. Las elecciones de 1869 arrojaron un contundente triunfo de la oposición al régimen. Miles de batas blancas cantaron sin pudor la Marsellesa, himno prohibido, en centenares de huelgas y manifestaciones que pusieron al imperio contra las cuerdas. Y mientras tanto, Napoleón estaba enfermo. Sus dolores renales arreciaban y sus médicos redoblaron la medicación, postrando en cama al emperador durante varias semanas sin que creyeran conveniente una operación. La prensa acusó a la emperatriz de prohibir una intervención quirúrgica, ya que mientras el emperador estaba convaleciente, ella podría manejarlo con más facilidad. En medio de tanto triste suceso, un acontecimiento vino a poner cierta paz en nuestra protagonista. Su primo Ferdinand de Lesseps había concluido las obras del Canal de Suez. A causa de los agudos dolores del emperador, Eugenia partiría sola a la inauguración de esta magna obra de ingeniería como máxima representante estatal, con una secreta misión diplomática de evitar un conflicto entre Turquía y Egipto. Un 30 de septiembre de 1869 salió de París, tomando el tren imperial hasta Venecia. Allí embarcó en el Aigle, el yate imperial, hasta Atenas y luego Constantinopla, lugar donde consiguió con éxito su misión diplomática de rebajar los ánimos belicistas del sultán. Después arribó a Egipto, donde gozó de una privilegiada guía turística por el Nilo.
El canal se inauguró un 17 de noviembre de 1869, dándose cita en este importante evento personalidades como el príncipe de Prusia y el mismo emperador de Austria, Francisco José. La emperatriz Eugenia intentó sin éxito destensar las relaciones entre los tres estados. Y a su vuelta a Francia, un nuevo escándalo. Pierre Bonaparte, familiar de su esposo, retó a duelo a diferentes periodistas críticos con el imperio, resultando muerto el periodista Victor Noir. La prensa se cebó con la familia imperial, catalogándolos como los nuevos Borgia, poniendo el acento en la malvada emperatriz española a la que despectivamente llamaban la Badinguet. Eugenia, harta de la política, comunicó a su esposo su intención de abandonar la política para centrarse en exclusiva en la obra social. Ni tan siquiera era sabedora que iba a ser en ese momento cuando llegarían los tiempos más difíciles. La catástrofe fue precedida de un referéndum sobre las nuevas instituciones y reformas propuestas por el emperador. Napoleón ganó este plebiscito por un ajustado resultado, donde París dijo mayoritariamente no, pero el resto del país dio su apoyo. Mientras tanto, Eugenia siguió con gran interés los acontecimientos que pusieron fin al reinado de Isabel II de España. La destronada reina fue acogida por la Francia napoleónica. Eugenia sondeó al general Prim sobre los candidatos a ocupar el trono español. Bismarck había negociado magistralmente en las sombras, proponiendo a Leopoldo Hohenzollern como futuro rey de España, una situación que Francia no se podía permitir, ya que quedaría atrapada en una pinza. Y esta no fue la única jugada del taimado canciller alemán. Bismarck, a mediados de 1870, manipuló unos despachos diplomáticos, el episodio histórico conocido como Telegrama de Ems. A modo de resumen, Bismarck distorsionó la realidad para hacer creer a Europa que el rey Guillermo I de Prusia había echado a patadas al embajador francés, una situación que nunca sucedió. Este episodio enfervoreció el ánimo patriótico francés. La prensa, el pueblo y buena parte del Consejo de Ministros exigió a Napoleón mano dura contra los agresivos prusianos. Un 19 de julio de 1870, Napoleón III declaró la guerra a Prusia. En el siguiente episodio narraremos cómo se resolvió este conflicto, una contienda donde Eugenia de Montijo jugó un papel decisivo.